Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de filosofía del Instituto de Filosofía del tercer semestre, Grupo A. Estamos aquí para realizar la exposición de un tema perteneciente a la materia del seminario de Kant. Somos un equipo conformado por José Pablo Lara Chávez y Gerardo Almeida Madrigal. Y vamos a tratar de hacer esta breve exposición. El tema que se va a tratar en esta ocasión es del filósofo moderno Kant. Se titula Nueva dilucidación de los principios primeros del conocimiento metafísico. Es una disertación elaborada en 1755 y vamos a tratar de exponer en estos momentos los principales temas que aborda el filósofo en esta disertación que nos presenta. A continuación le damos la palabra al compañero Gerardo para que pueda exponer los primeros temas que conforman a esta disertación. Bien, ahora pasamos a lo que es la introducción de estas dilucidaciones de Kant. Para ello voy a hacer una breve explicación de lo que va a ser el contenido de esta exposición. Primeramente, Kant va a indagar cuidadosamente de lo que se dice acerca del principio de contradicción. Seguido de esto, va a ir buscará exponer también de forma breve lo que se establece como correcto respecto a estos principios o a este principio. Seguidamente de eso hace referencia a la ley de razón suficiente. Entonces, para ello buscará demostrarla, pero aún con mayor exigencia. Y finalmente va a establecer dos principios nuevos con los cuales busca también acomodarlos a un uso que tenga un mayor alcance que los mismos de la razón determinante o conocida como suficiente. Entonces, esto es como lo que primeramente va a realizar Kant. Bien, ahora a manera de introducción, voy a explicar de forma detallada nada más lo que Kant va a hacer en esta obra. Él sugiere, o más bien se propone hacer una indagación muy cuidadosa sobre lo que se dice del principio de contradicción sobre todas las verdades. Después de eso, nos remite a la ley de razón determinante, en las que tratará de deducir las dificultades, los problemas que tiene, y una vez aducidos, intentará superarlos, darles una solución. Finalmente, propondrá dos principios que considera él como principales o fundamentales, a los cuales él aducirá un uso. Y seguidamente de esto propondrá o intentará hacer que tengan un mayor alcance. Entonces, para ello va dividiendo su obra en algunas secciones, va refutando algunas dudas y finalmente propone estos principios que ya veremos de qué se trata. Bien, pues para iniciar con esta obra, el primer tema que vamos a tratar es el tema del principio de contradicción. Kant va haciendo una serie de proposiciones en las que va enumerando algunos no predicados, podemos llamarles más bien algunas sentencias, por decirlo de una forma, dicho esto, o sea, son proposiciones y las va trabajando. Entonces, voy a exponer de manera breve y procuraré ser muy claro con las proposiciones que aduce en la sección primera que trata acerca del principio de contradicción, ¿verdad? Recordemos que estos principios, tanto el principio de identidad como el principio de contradicción, fueron primeramente expuestos por Aristóteles en esta gran tradición filosófica que comienza con la filosofía griega.
Para ello, Kant dice, como proposición primera, que no hay un principio absolutamente universal para todas las verdades. Esto es, que no se puede establecer un solo principio que contenga en sí todas las verdades, que sea universal, que sea católico, o sea, que sea capaz de comprender todas estas afirmaciones. Y digo, hago una aclaración aquí, o sea, entiéndase católico como algo universal, o sea, nada que ver con el plano religioso, sino entiéndase católico como en ese sentido de universalidad. Entonces, Kant dice que no hay un principio universal. ¿Por qué? Porque las verdades, bueno, más que las verdades, todas las proposiciones son simples, pero para ello, nos encontraríamos en una aporía, o más que una aporía, nos encontraríamos en una contradicción, porque las verdades o las sentencias suelen ser afirmativas o negativas. Entonces, hablar de un solo principio es decir que hay algo que contiene tanto las verdades afirmativas como las verdades negativas, o sea, lo cual, pues por lógica elemental, no podemos decir que sea cierto, que sea válido, porque o sea, estaríamos diciendo que hay algo que a su vez conjuga lo positivo, o sea, lo afirmativo y lo negativo. Entonces, para Kant, lo primero que cuenta o lo primero que pone manifiesto, o sea, es que no podemos aducir un solo principio que sea universal y abarcante para todas las verdades. Muy bien. Seguido de esto, Kant ahora dice que dos son los principios absolutamente principales que contienen todas las verdades. O sea, y esto es, y aquí hacemos esta división, las verdades afirmativas y las verdades negativas, o sea, lo que se dice afirmativamente y lo que se dice negativamente. Dicho de otra manera, lo que es y lo que no es. Entonces, ambas se hallan o se encuentran contenidas en lo que se llama el principio de identidad. Recordemos, A es A y B es B. O sea, eso es el principio de identidad. O sea, una cosa es lo que es, o una cosa no es lo que no es. O sea, no sé si es clara, no sé si es clara la idea, pero o sea, la idea principal de esta proposición, o sea, es que tienen que haber dos principios que sean fundamentales. Uno, que contenga todas las afirmaciones o las verdades afirmativas y las verdades negativas. Entonces, aquí nos encontramos, o Kant propone, eh, indagar sobre esto de forma directa o de forma indirecta, ¿verdad? La forma indirecta de apelar a esta verdad, es decir, que si lo opuesto a algo es verdadero, si se niega lo opuesto hay que afirmarlo. Si lo opuesto a algo es verdadero, ello es falso. Entonces, de la forma directa se saca la verdad, entonces, porque ya está contenida en el predicado del sujeto. O sea, lo que se dice de A, o sea, está contenido, su predicado, el predicado de A está contenido en la misma proposición. Bueno, continuando con la proposición tercera, Kant establece que la preferencia del principio de identidad sobre el de contradicción se puede obtener la subordinación de las verdades. Ok, esto se refiere a que partiendo del principio de identidad y no del de contradicción, que nos llevaría a una, bueno, más bien, el principio de identidad nos llevaría a tener estos dos principios elementales y fundamentales para decir que algo es cierto y algo no es cierto, tiene preferencia para poder hacer este manejo, este uso de las verdades. O sea, es decir, ¿a qué me refiero? A que lo que está contenido como algo verdadero, o sea, tiene preferencia o tiene su identidad porque esa verdad es cierta y contiene en sí todo lo que es referente a lo que se dice de ella. En cambio, o por otra parte, tenemos el principio negativo. Se niega la verdad de algo y en ese negarse está contenido todo lo que se niega o se dice
de esa afirmación o de esa verdad que pudiera ser negativa. Entonces, a manera de conclusión de esta primera sección, tenemos estos tres principios, que no hay un solo principio absolutamente universal para todas las verdades, que dos tienen que ser los principios para aducir la absolutez y universalidad de las verdades, tanto afirmativas como negativas, y que el principio de identidad tiene preferencia sobre el de contradicción para hacer esta subordinación de las verdades. Ahora bien, pasamos a la sección segunda, donde Kant va a hablar acerca del principio de razón determinante vulgarmente suficiente. Recordemos que ese principio dice que todo acontecimiento, todo hecho, tiene siempre una explicación o puede ser explicado. Dicho de otra forma, X se explica por causa de Y, por decirlo de algún modo. Entonces, Kant va a enumerar otra serie de proposiciones que vamos a tratar de continuar exponiendo de forma pues muy breve. Entonces, Kant nos dice que determinar es poner un predicado con exclusión del opuesto. O sea, esto es que determinar un sujeto respecto de lo que se dice o de su predicado lo hace la razón. Y la razón se divide en determinante consecuente y determinante antecedente. Kant va a llamar al determinante antecedente la razón por qué y al consecuente la razón qué. Dicho de otra forma, la razón por qué sería la razón de ser o de hacerse, mientras que la razón qué sería la razón de conocer. Entonces, aquí la razón va teniendo mucha importancia, perdón, porque va siendo como una combinación. Lo que antecede y lo que sucede después de lo acontecido. Entonces, la importancia o la necesidad que tiene Kant de hacer esta división es que él nos dice que determinar es poner algo de manera que se excluya todo lo opuesto. Aquí podemos traer como a colación lo que nuevamente Aristóteles llamaba como el tercer excluso, o sea, una cosa no puede ser otra, algo que no es. Entonces, Kant nos dice que de una cosa se excluya todo lo opuesto, denota lo que sea ciertamente suficiente para concebir una cosa de una manera y no sea concebida de otra. El principio de razón dice, o Kant va a enfocar este principio, esta razón, a decir que una cosa sucede así, que tiene una explicación, pero que no pudo haber sido hecha de otra manera. Entonces, ya veremos más adelante de qué se trata eso, ¿verdad? La proposición 5, por su parte, nos va a decir que nada es verdadero sin la razón determinante. Aquí Kant empieza a darle una importancia dentro de su pensamiento a esta razón. ¿Por qué? Porque toda proposición verdadera que indique algo del sujeto está determinado por el predicado. O sea, esto es puesto con exclusión de su opuesto. Entonces, la exclusión no va a tener lugar donde no hallemos aquella noción que repugne al contrario o a su opuesto, de forma que sea excluido. Por tanto, en toda verdad no hay algo que determine la verdad de la proposición, excluyendo el predicado opuesto. Aquí, por la noción de razón, pues es que podemos saber que los opuestos se pueden atribuir a un sujeto y cuáles quitarlo. Entonces, la proposición 5 de que nada sea verdadero sin que haya una razón determinante se refiere, bueno, pues sencillamente, y a como lo entiendo, a que una cosa que acontezca tenga que estar siempre acompañada de una razón determinante. Esto es, que tenga un antecedente y un consecuente que pueda dar cuenta de qué se dice de un sujeto y de qué no se dice del sujeto también, o qué atribuirle y qué quitarle o qué no atribuirle. Continuando con nuestras proposiciones, la número 6 explicita que algo tenga en sí mismo la razón de su existencia es absurdo. Entonces, aquí Kant nos va a hablar de lo que
pues bueno, nos va a hablar de un absurdo. ¿Cuál absurdo? Bueno, pues que una cosa contenga en sí misma la razón de su existencia. Entonces, como que si algo fuera causa de sí mismo. ¿Por qué? Porque si algo es causa de sí mismo, bueno, nos dice Kant aquí, la causa es anterior a la cosa misma y, y la cosa es posterior a sí misma. Entonces, no puede ser posible que algo sea anterior a sí mismo y posterior a sí. Entonces, Kant aquí habla mucho del absurdo, porque lo que se afirma existe de manera necesaria y no por virtud de razón alguna, sino porque es pensable lo opuesto. Entonces, Kant en el escolio que presenta va a articular algo acerca de la noción de Dios porque él tiene en sí mismo la razón de su existencia, pero bueno, de eso nos hablará en la proposición que sigue a continuación. Kant dice en la proposición 7 que Dios existe de manera absolutamente necesaria. Esto es, Él es causa de su propia posibilidad y de su existencia. Entonces, aquí Kant señala que aquello a lo que nosotros llamamos Dios es lo que creemos que contiene en sí toda causa necesaria de posibilidad de existencia. Por lo tanto, aquí tendríamos un concepto, por decirlo de algún modo, que sería Dios, el cual contenga en sí mismo ese principio del que tal vez estamos hablando, el principio absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque sería absolutamente necesario tener su posibilidad, sería único, sería universal, o sea, sería absoluto. ¿Por qué? Porque de él no queda noción cuando prescindimos de su existencia. Él tiene la noción de su existencia en sí mismo. Es lo que Kant aduce en esta proposición. En la proposición número 8, Kant dice que las cosas, o sea, que nada de las cosas contingentes existentes carecen de razón determinante antecedentes a su existencia. Esto es, que lo que es contingente, o sea, las cosas que son contingentes necesitan fundamentarse en una razón determinante, en un único principio un principio que les dé fundamento a su existencia, que sea necesario y que ese principio esté exento de la ley de necesitar un principio, por decirlo así. Bueno, seguidamente y para concluir, a modo de conclusión, enumeramos la última proposición, donde Kant aduce las dificultades que oprimen al principio de razón, al principio de razón determinante, y entre las que destaca la ambigüedad e inestabilidad de este. ¿Por qué? Porque dice que utiliza muchos tipos de razón, que va siendo, o sea, no sabemos por la cantidad de razones que utiliza, a veces moral, a veces de verdad, o sea, no es fácil saber a qué tipo de razón está aduciendo, por lo que Kant lo considera un poco ambiguo e inestable, pero él aclara las verdades a las que se está refiriendo. Bueno, más que las verdades, aclara la razón a las que se refiere, la razón de verdad y la razón de actualidad. Bueno, entre las dificultades que aduce Kant se encuentra la siguiente. La primera, como ya decíamos, era la de ambigüedad e inestabilidad. Seguidamente de esto, y aquí cito literalmente el texto, aduce la siguiente. Si todo lo que llega a ser no puede llegar a ser de otra manera, sino teniendo razón antecedente determinante, se sigue que lo que no llega a ser no puede tampoco llegar a ser, porque a saber, no hay razón alguna sin la cual, no obstante, no pueda absolutamente llegar a ser. Bueno, como podemos darnos cuenta, Kant va enumerando estos, sobre todo, y aquí yo veo estas dos dificultades a las cuales va buscando darles respuesta. ¿Por qué? Porque el razón de principio determinante no da tanta claridad. Entonces, no hay algo, como decíamos en la proposición anterior, que necesitamos algo que fundamente las cosas contingentes. Entonces, Kant va haciendo esta cadena de sucesos, de citas, pues bueno, para ir señalando
las dificultades que representa o lo difícil que es luego establecer un principio o establecer unos principios que puedan ser guías para establecer nuevos principios metafísicos. Bueno, entonces, esto como parte de la sección primera. A continuación viene la siguiente parte, que es complemento de lo que ahora acabamos de ver, y posteriormente terminaremos con los principios establecidos por Kant. Bien, continuando con el tema, como nos hemos dado cuenta hasta ahorita, esta disertación que hace Kant está dividida en 11 proposiciones, de las cuales el compañero Gerardo ya ha expuesto 9. Y en ellas, en cada una de ellas, Kant va haciendo esta nueva dilucidación de los principios primeros del conocimiento metafísico. Antes de pasar a las últimas 2 proposiciones, Kant hace como un recuento de lo que hasta ahorita hemos visto. Voy a permitirme leer una cita de la obra de Kant para después hacer el comentario pertinente acerca del texto que nos presenta. Dice así: cuando distinguimos entre necesidad hipotética, en especial la moral, y la absoluta, no se trata en este caso de fuerza y eficacia de la necesidad, a saber, de si una cosa es en un caso o en otro más o menos necesario, sino que la cuestión versa acerca del principio necesitante, a saber, de dónde procede que la cosa sea necesaria. Fin de la cita. Con esto, Kant lo que nos presenta es que toda acción que sucede, todo acontecimiento, tiene una explicación. Es decir, todo lo que acontece tiene un porqué. Y este porqué tiene un carácter de necesidad o un carácter necesario. Este carácter de necesidad lo podemos vincular con un concepto clave que él maneja aquí, que lo dice de la siguiente forma: algo está determinado. La determinación lo podemos vincular con lo siguiente: algo que está determinado o que fue determinado es parecido a que no hay nada más verdadero que lo verdadero, ni más cierto que lo cierto. Toda esta determinación también la podemos ubicar en las acciones normales que cada uno de nosotros, cada uno de los hombres, va realizando en la vida. Las acciones de los hombres están determinadas y son tan determinadas que ciertamente la presencia divina puede conocerlas con certeza. Es decir, Dios puede conocer las acciones de los hombres a futuro con tanta certeza porque las acciones de los hombres están determinadas. En este caso pareciera que nos conviene pensar en la determinación de los actos, es decir, que todo lo que va aconteciendo tiene una explicación y no proviene del azar. Por ejemplo, también el propio acto de la creación lo concebimos que no procede de la eficacia ciega de la naturaleza, es decir, del azar de la naturaleza, que aconteció sin más, sino que procede de una voluntad divina como motor intrínseco de la inteligencia infinita. De esta manera, Kant dirá lo siguiente: parecidamente también respecto de las acciones libres de los hombres, las acciones de los hombres son de carácter libre, en cuanto se las considera como determinadas, queda ciertamente excluido lo opuesto. ¿Cómo podemos explicar esto? Dice también: cuanto con mayor certeza se vincule a esta ley de la naturaleza del hombre, de tanta mayor libertad gozará, que no es usar la libertad el dejarse llevar por una vaga inclinación y de aquí para allá, hacia los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que si las acciones de cada uno de nosotros están determinadas, esta determinación sería como la meta que encierra al actuar humano.
Si yo tengo una determinación, el hombre podrá saber a dónde se dirige. Sin embargo, si las cosas no estuvieran determinadas, el hombre inclinaría su voluntad a la mera eficacia de los objetos. Una expresión podría ser, bueno, si yo deseo algo, es porque me place o tengo la voluntad de querer obtener eso que deseo. Pero sin embargo, ahí la voluntad se está privando de una libertad. El hombre no desea porque sea libre, sino porque la voluntad está inclinada a ceder la libertad al objeto que deseamos. De esta manera podemos concluir que lo determinado sería como tener una meta o que las acciones de los hombres pueden conocerse con certeza dada esta determinación. Teniendo en cuenta este principio de determinación, Kant propone un ejemplo o un diálogo breve en el cual se expone pues, de manera ejemplar esto que hemos estado comentando hasta ahorita entre dos personajes, uno llamado Cayo, que es el defensor del equilibrio de indiferencia, y Tito, que lo podemos reconocer por el patrón de la razón determinante. Bien, teniendo en cuenta este concepto, ahora sí podemos pasar a la proposición número 10, en la cual la proposición 10 nos va a explicar el principio de razón determinante en 3 puntos. El primero dice de la siguiente manera: nada hay en el nada hay en el raciocinado que no esté en la razón. El número 2 dirá de la siguiente manera: respecto de las cosas que nada de común tienen, la razón de una no puede ser razón de otra. Es decir, cada una va a tener un principio que la va a determinar de manera diferente, y como dice el número 2, la razón de una no podrá ser la misma razón de la otra. Y el número 3 dice: no hay más en el raciocinado de lo que se halla en la razón. Como vemos, aquí el principio de determinación ya va vinculado también a lo que es la razón para Kant. La proposición número 11 básicamente va a ir por el mismo camino. Dice el primer punto: nada hay sin ser razonado. O sea, todo lo que es tiene consecuencias propias. Esto también lo podemos identificar como principio de consecuencia. El número 2 dice lo siguiente: que dentro del universo íntegro, ninguna sustancia es en todo semejante a otra. Es decir, aquí a las sustancias Kant les va a otorgar como un principio de identidad, como una identidad perfecta, en la cual en un universo donde podemos encontrar diversas sustancias, no podemos encontrar dos o más que tengan las mismas características o la misma identidad. Kant aquí va a proponer una pregunta como ejemplo para entender estos dos números que acabamos de comentar, y dice lo siguiente: en las cristalizaciones, un montón de cristales, ¿quién se atrevería a sostener el que entre infinitos diversos cristales no se halle uno que otro que reproduzca alguno con perfecta semejanza? Es decir, igual está defendiendo este principio de identidad que se le otorga a cada una de las sustancias por ser diferentes. Bien, podemos pasar así a la última parte de esta disertación que nos hace este filósofo moderno, que es la sección tercera. En esta, Kant va a proponer dos principios del conocimiento metafísico que gozan de fertilidad o tienen abundantes consecuencias y procedentes del principio de razón determinante, que es aquel principio del cual hemos estado hablando anteriormente.
Bien, entonces estos dos principios del conocimiento que propone Kant se titulan de la siguiente manera. Uno de ellos es el principio de sucesión, que viene con una proposición que es la número 12. Dice, ninguna mutación puede acaecer a las sustancias, sino en cuanto estén conexas con otras cuya dependencia recíproca determine la mutación mutua de estado. Es decir, volvemos al universo de sustancias. Si una sustancia en un universo se encuentra sola, esta sustancia no puede gozar de mutación, sino que en ese mismo universo debe de haber más sustancias para que haya esa conexión o de una relación conexa y pueda haber una mutación en alguna o en las dos. De no pasar esto, si solamente en un universo podemos encontrar una sustancia, también dice Kant, desaparecerían por inercia la sucesión y el tiempo. Bien, el último principio del cual propone Kant es el principio de coexistencia y viene con la proposición número 13. Dice que las sustancias finitas no están por su sola existencia en ninguna clase de relaciones, ni sostienen intercambio alguno, sino en la medida en la que les mantenga correferidas con mutuas relaciones el principio común de su existencia, a saber, el intelecto divino. Es decir, en un universo, el que existan las sustancias o el que hayan tenido existencia gracias a esta divinidad, no se sigue que entre ellas exista una relación. No puede haber una relación de ese modo. Esta relación se da solamente cuando a partir de una existencia se imprima en la inteligencia de cada sustancia esa concepción de que ya estén de manera relacionadas. Esto es a lo que Kant le va a llamar el intelecto divino. Y bien, con estos dos principios, Kant va a concluir esta disertación titulada Nueva dilucidación de los principios primeros del conocimiento metafísico, que hasta ahorita pues hemos querido exponer los puntos más esenciales o más importantes de este texto del filósofo moderno Kant.